¿Para quién es mi voto? Buenas noches, gente del mundo, les diré por quién me gustaría votar. No creo en el socialismo marxista, pues Marx trabajó muy poco y pagaba sus alimentos con la extraña relación no sé si anal con Engels, quien era un empresario, y entre los dos diseñaron lo que sería el comunismo. Fue diseñado para un país de industrias. El plan era simplemente que el dinero se repartiera por igual entre empleados y dueños. Yo me pregunto cómo contrataría uno a alguien y cómo despediría, cómo invertiría. Eso no me cuadra. Principalmente estoy en contra del socialismo, porque me parece que si no hay empresarios no habrá empleo. Si me preguntan por qué si soy pobre apoyo a los empresarios, le diré que para mí un empresario es como una hectárea de tierra. Si la destruyo no puedo producir más, pero si no la destruyo tendré trabajo y cosechas, por lo que a mí me parece que se debería apoyar al empresario, para que su empresa se vuelva más grande y optimizarla de forma que sea más barato producir y se pueda producir más. Y dirás, ¿eso en qué beneficia al pobre? Habrán más puestos de trabajo porque la empresa será más grande y mejorará el sueldo, debido a que es el sistema de los países desarrollados que el obrero gane más, hace que consuma más y como resultado, el empresario venda más, aumentado la demanda de materia prima, bienes y servicios, generando un ciclo. Pero mi verdadera razón para que el Estado haga a los empresarios más ricos por medio del aumento del comercio de sus productos y de la producción y la demanda de estos, es el cobro de impuestos. Si ganan más tendrán que pagar más impuestos. Este es el socialismo en el que yo creo. Una persona que gana dinero por medio de sus impuestos puede favorecer a los menos favorecidos de su nación. En un mundo globalizado no nos podemos quedar en el mismo show de payasos de cada 4 años donde se solucionan todos los problemas en el papel y el que gana no hace nada. Tenemos que llevar nuestras empresas a recolectar recursos de todo el mundo, vendiendo nuestros productos. ¿Sabían que en Suiza una papaya cuesta 25.000 pesos y una granadilla 7.000 pesos? Ante la pregunta ¿cómo reduciría la brecha entre los pobres y los ricos? Les diría que haría a los ricos más ricos y a los pobres más ricos, pues al empresario tener más dinero, puede pagar más y tendrá más vendiendo más de sus productos. Aunque la clave simplemente es aumentar el poder adquisitivo, más de lo que aumenta la inflación, la persona podrá comprar unos productos más y la demanda de productos y la ocupación laboral aumentará con respecto a esto, debido a que es necesaria más producción. Y si me dicen que eso no responde la pregunta, les diría que es imposible. A menos que los ricos pierdan dinero y los pobres sigan igual, pero si los empresarios no tienen dinero no pueden producir, y si no hay producción no hay trabajo, si no hay trabajo no hay ganancia, si no hay ganancia no hay forma de comprar cosas, debido a que si los empresarios tienen menos dinero, deberán contratar menos gente. Paciencia, ya les diré por quién deberíamos votar. Con respecto al planteamiento en el que se sugiere invertir en la educación, mi respuesta es bastante simple: hay que invertir en más educación, pero de los maestros, mejorar la calidad de los maestros. Con respecto a la jornada continua les digo que es mejor calidad que cantidad. Me preocuparía por maestros de élite, capaces de enseñar más rápido, que un tonto roba títulos, y porque cada estudiante tenga un computador que active las funciones de juego y de YouTube, por 2 horas de estudio y llevarle internet gratis a las masas. Con respecto al fracking, técnica que acaba el agua, ya saben mi respuesta, pero se los diré: para producir los alimentos de cada colombiano, se necesitan más o menos 900.000 litros de agua al año. Si no hubiera agua y cada litro valiera 100 miserables pesos, 3 centavos de dólar, antes de la reforma de los ceros, cada colombiano necesitaría 90 millones, 33.000 dólares, sin contar los costos de producción. Por eso dicen que el agua es lo más valioso. Si el plan es mantener la autonomía de Colombia en combustibles, destruyendo la nación, solo conseguiríamos 10 años más de combustibles. Lo recomendable es acabar con nuestra dependencia de petróleo y empezar a transformar el país a biocombustibles. Con respecto a la delincuencia, les digo que habría que hacer un tratado de paz nuevo donde se recojan todos los ejércitos, y de ahí en adelante, aquel que matara más de 2 personas de bien, entiéndase que es una persona de bien, pagará con la vida, o cárcel perpetua. El que mata a un violador o a un ladrón asesino o a un psicópata, en mi concepto debería ser premiado. Fortalecer el ejército, la policía y la ley, para que el agente de la ley que enfrente a un poderoso corrupto y malvado no sea perseguido, sino premiado. Lo mismo los periodistas. En Colombia habrá paz el día que todos estemos bajo la misma ley y no una ley que favorece al que más tiene. Tenemos que dejar esa falsa moral de que el delincuente amigo no es malo y el delincuente que no es amigo es malo. Todos conocemos delincuentes y les digo, la culpa es de una policía que no hace temer al pueblo de hacer cosas malas, donde se envicia al joven a la droga y se hace esclavo de una organización delictiva.
No se preocupen malandros, la verdad nadie lee lo que escribo, como 50 personas en 10 países, que ni siquiera comparten con otros mis enseñanzas. Por favor muchachos háganse emisario de este proyecto. Se los repito, si fuera verdad que los malvados tienen derechos humanos, no existiría el infierno, por lo que a esos terroristas y psicópatas hay que hacerles daño todos los días y mostrarle al mundo. Al asesino de la soga hay que hacerle lo mismo todos los días y cuando esté a punto de morir soltarlo y a Garabito el pederasta psicópata hay que violarlo sin lubricante, con un inmenso dildo y darle puñaladas en la nalga y ahorcarlo hasta que quede privado, curarlo y volvérselo a hacer y a los terroristas hay que torturarlos y mostrarles a todos, lo que le pasa por ser una mierda de esas. Los expendios de droga deben ser administrados por los actuales implicados, respondiéndole por un porcentaje a la ley colombiana, evitando la proliferación de la drogadicción e invirtiendo este dinero en proyectos productivos, de propiedad de esta gente y la ley, para prepararse para el día que no hayan drogadictos, pues la gente piensa que la droga es un negocio que puede sostener a todos y yo les pregunto ¿acaso creen que los que le roban a la gente, a la mama, trabajadores poco educados y la gente más pobre que es la que consume, puede mantener económicamente la humanidad? No trabajen que es bobada. Con respecto a por quién voy a votar ya deben estar entendiendo mi punto, el candidato perfecto en un país como Colombia, abarca ideas de todos los aspirantes a la presidencia, hay que ayudar al campesino, pero el dinero no es la respuesta, solo es una parte. Se necesita que el campesino que tiene pequeñas parcelas y no tiene dinero para producir lo tenga, pero es más importante que la siembra se lleve a cabo con métodos de tecnificación, que aumenten el exponencial de la producción, que es exponencial para la gente menos educada, es la cantidad extra resultado de multiplicar la normal del producto en el mismo espacio. ¿Qué crees que es mejor 10 millones de hectáreas tecnificada, o 30 empíricas? Te diré que producirán más las 10 que las 30, por eso para resumir el malvado debe temer hacer el mal, el bueno debe andar tranquilo, el empresario y el pobre deben tener cada vez más, el justo poder entregar justicia, la ley ser la misma y no evaluar tu bolsillo sino tu corazón, el agua debe protegerse, adicional si le vendes las empresas de teléfonos, energía, agua a extranjeros todos los colombianos destinarán varios días al mes para entregar su trabajo a otros países, eso es un tipo de esclavitud moderna, por lo que el que privatiza y vende la empresa al extranjero esclaviza a sus hermanos. Si no acabamos con la dependencia del petróleo, varios días trabajaremos y mandaremos este dinero al extranjero a cambio de podernos mover. Mi voto es porque se haga una mesa directiva que abarque los intereses de todos los colombianos, donde se apoye al empresario pero se le cobren impuestos, donde se apoye al obrero haciendo que cada vez su sueldo mensual pueda comprar más, donde se castiga al malvado como si fuera un animal y se defienda al justo como si fuera un rey, donde se persiga al corrupto y no pueda volver a robar. La ley no es hacerle daño al delincuente, la ley lo atrapa y evita que lo vuelva a hacer, pues la justicia que libera al asesino no es en verdad justicia. Petro arruinará al empresario con su lucha de clases y nunca entenderá por qué cada vez estamos más pobres. Vargas Lleras invertirá en destrucción del agua y árboles, construirá casas y yo le digo si uno quiere marranos les hace cocheras, pero si quiere felicidad genera poder adquisitivo y él favorecerá a los empresarios y quitará beneficios a los obreros. Duque no arruinará el país pero privatizará y favorecerá solo a los ricos. Recuerda hay que hacer que todos ganen más. Con Fajardo la educación tendrá más recursos pero no mejorará la calidad de la educación, las vías estarán bien, combatirá la corrupción, por lo que sus obras se verán más que las de los otros. En la variable de inversión versus dinero robado, robarán menos, se verán más obras pero como el Senado es uribista muchas de sus intenciones serán detenidas. Uribe a pesar de lo que dicen no logró detener la delincuencia, bajo los ingresos de los obreros privatizó empresas, pero no acabó con el trabajo y siempre hubo que comer. Les propongo evolucionar, hacer una constituyente en el que se genere la forma para que la ley y la justicia obren como ley y justicia, iguales para todos, no unos negreros con látigos sino la balanza que mira a los buenos con amor, defiende al que tiene la razón y persigue y detiene para siempre al malvado. Me gustaría que la gente entendiera que si un grupo armado les mata a un familiar que era bueno y saben dónde se mantienen les tiraran una granada y les descargaran una ametralladora, por lo que quisiera que no hubiera servicio militar obligatorio, sino entrenamiento militar obligatorio y se permitiera a la persona de bien tener armas en su casa bajo sistemas inalcanzables para los niños, una caja fuerte de huella dactilar iris y clave solo para la gente sin vicios, trabajadora, sin enfermedades mentales, ni abusos a su familia. Las armas se hicieron para igualar a los hombres y no es justo que si un delincuente quiere entrar a la casa de uno a amarrar a la familia, violar a la esposa y asesinarlos en frente de los niños, pueda hacerlo. Declaro ilegal el porte de armas para la gente violenta o con antecedentes penales, enfermedades psiquiátricas, drogadictos, y repito, que
todos teman hacer el mal, que sepan que es mejor suicidarse a ser atrapados. Solicito que se vigile la selva virgen, se haga un análisis, se delimite y aquel que la tumbe se le dé una golpiza, que no olvide y se reincide le corten la mano con la que no trabaja. De una vez le advierto al Papa que si habla de excomulgarme no necesito su iglesia, yo soy un guerrero que peleé guerras en el ejército de Dios, cuando este mundo ni siquiera se había formado y fui enviado a salvar el mundo y al justo. Si me excomulga de la iglesia católica su iglesia es falsa y yo lo excomulgo del cielo, aunque la verdad puedo decir cuando tuve hambre no me diste de comer, recordaré esto pueblo, pero no hablemos de cosas tristes. Sigamos con el proyecto, en mis blogs, encontrarán un plan, mis señales, mi linaje y más. Uniéndolos sabrás cuál es el mensaje que vine a traer al mundo. A los cazadores de animales en vía de extinción hay que matarlos, al delincuente hay que frenarlo definitivamente, pero sobre todo evitar que se forme el delincuente, por lo que el plan incluso contiene un sistema para alimentar económicamente al necesitado. Mi consejo es que al que consuma droga en lugares públicos se le cobre una multa de 2 salarios diarios mínimos, lo mismo al que orina en público y si no tiene con qué pagarlo debe cumplir funciones laborales por 2 días, sin vagar en el trabajo, solo se dará por cumplida su condena si demuestra eficiencia. Les pregunto, ¿acaso no se dan cuenta que siempre les preguntamos a los políticos qué van a hacer? Dicen hasta misa en hebreo y no hacen nada, nos conformamos con seguridad para realizar nuestros proyectos y subsistir sin que nadie haga daño a los nuestros y no lo cumplen, sin saber quién se ganó la lotería del ladrón asesino del día. Por eso les digo mis hermanos, no se conformen con menos, que nos den de comer si no tenemos comida, que nadie nos asesine por robarnos, que nuestra empresa reciba inversión, que nos ayuden a sembrar nuestra tierra, que nos hagan carreteras para poder producir en nuestra tierra, que el desalmado no vuelva a hacer daño, que expéndide de drogas no envicie a nuestros hijos, que los maestros sean los mejores, que cada familia tenga un computador e internet, que no destruyan nuestros bosques ni selvas, que no acaben con el agua, que no seamos tratados injustamente solo por ser pobres, que el asesino de nuestras familias no salga a la calle luego de unos años. Lo único que podrá hacernos libres es la justicia, el trabajo y la fe. No crean que discrimina a aquel que no cree que 2 del mismo sexo puedan criar un niño. Yo creo que solo sus padres deberían y si no el gobierno con funcionarios a toda hora vigilados por cámaras. Creen que el libertinaje y la perversión no son malos, que son retrógrados los que defienden la moral. La raza de Caín eran unos sucios, la perversión ha existido y nosotros los del cielo la hemos enfrentado. Los que creen en la moral, ¿acaso no saben que el Altísimo nos ha estado enseñando? Hombres, estúpido el que cree que Dios no sabe, pues nos invitó a invertir, a esforzarnos y a multiplicar los recursos. Recuerden la parábola de los 3 hermanos, le digo a la iglesia católica, ¿dónde queda la iglesia de Pedro? Pues el Señor le dijo a Pedro, construye mi iglesia. ¿Dónde queda el cielo de Pedro? Pues es sabido por los ángeles que solo pertenece al que lo creó y los veo echarse la cruz al revés y perdonar lo imperdonable. Si la iglesia es de Pedro, entonces ¿acaso Pedro es un Dios capaz de resucitar o imposible de matar, que cuando lo encierran desata sequías? ¿Puede acaso tumbar al diablo de un puño? No sean estúpidos, el cielo lo gobierna el más grande, el que lo creó. Se llenan la boca diciendo que son amigos de Dios y piden que suelten asesinos y ocultan la violación de niños. Nunca me tome ni un café de cuenta de ninguna religión y sirvo a los propósitos de Dios antes de este universo. He enfrentado monstruos más viejos que el mundo con mis técnicas y yo que tengo señales, desciendo de reyes, mi apellido está en la Biblia y luché al lado de Dios. No soy más que un pobre bobo, hijo de puta en este mundo, yo que le enseñé a pelear a San Miguel, que fui a recoger a Jesús cuando murió en la cruz. Ni siquiera me permiten enseñar mi poder, y aunque muchos saben, nadie nunca me ha ayudado. Cuando Dios diga les ayudarás, yo diré, nunca a esos malditos chimpancés. Ya peleé en el fin del mundo por ellos, luché con el diablo y cientos de demonios, y ni siquiera me dieron un café. En lo que a mí respecta, nunca le enseñaré a otro humano mis técnicas. Esta es la última vez que les enseño. Sabes, Papa Francisco, vete tú con Pedro, yo me voy con Dios, pero le digo al Padre, tu hijo fue basura en el mundo, incluso yo, ¿por qué volvería a nacer por ellos? Porque eres bueno con ellos, yo no soy bueno, yo soy bueno y malo, bueno con los buenos y malo con los malos, pero considero que el que asesina o encierra a alguien que abusa de la gente trabajadora y justa hace lo correcto, ese merece ser castigado. Bueno, ya me desvié un poco, de todas maneras, gracias por nada, cuando mueran arreglamos. Ya sabe, Papa Francisco, le tengo una sorpresa, cuando parta hacia el cielo y a todas las iglesias. Recuerden, ni un vaso de agua me diste cuando tuve sed, ni me alimentaste cuando tuve hambre, me encerraste, me hiciste daño, ordenaste perdonar al tirano y me hiciste renunciar a las iglesias del mundo, la gloriosa venida, sí como no, solo mi mujer que se llamaba Gloria.
pues en este mundo nunca nadie me amó. Y no importa cuántas veces viva, encuentro siempre idolatría y falsedad. Gente que ha conocido al inmortal calla, gente que sabe de mis proyectos calla, solo porque me inyectan droga psiquiátrica que me hace matar y el mundo mata pues lo correcto pierde sentido. Creen que soy malo, gracias por no darme los últimos meses sus medicinas, elixir de maldad. El clima volvió a la normalidad y protejo y salvo. Si algún día le dicen a todos que soy malvado, les digo de una vez, que se la han pasado envenenando mi mente. Pero como les escribí en otra carta ya han sido juzgados y no me preocupa que me den droga psiquiátrica, porque el clima se dañara y empezaré a matarlos y me encontrarán en el cielo y dirán por qué está ese desalmado y entonces el maestro contestará el mal le inyectaron, apuesto que ni siquiera saben que el que intenta matarme desaparece, si nenes por eso no me matan, el que lo intenta muere. Creen que soy un monstruo malo y no lo soy, soy bueno y malo, no me creerían de quién soy Avatar, ni que deje inválido a Lucifer en el cielo, ni que fui al infierno y vencí cientos de miles de demonios y que me enviaron a matar al Kraken, al diablo, al demonio, a Satanás y desde eso los terremotos no matan. No crean, comparen desastres después del 2012 con antes del 2010 y les tengo una mala noticia a mis enemigos y buena a mis amigos, soy conocido como el tiempo y no me han matado, nadie es capaz, el día que esté muerto no existirá nada, así que les digo a ustedes que han intentado matarme, cuéntenle a la gente que es imposible, para que sepan, pues todavía espero mi café y aún hay tiempo de engendrar mi familia con mujeres más valiosas que el oro. Vaticano, recuerden que hay cosas peores que la muerte y que si me encierran desato sequías, y lamentarán si me causan dolor, destruirán el mundo y condenarán sus almas, ya saben por qué el clima funciona raro, me han humillado, pero ahora ando tranquilo, decidí que mi venganza sería con todos en menos de 100 años, pero cuando mueran, venganza que no haré, si me dan mi café y lo que me pertenece, postdata todavía no decido por quién votar, pero los mejores son Fajardo y Duque y a eso se reduce todo, Duque mantendrá el trabajo, Fajardo intentará mejorar todo. Postdata ya les dije compartan todo mi plan y sean emisarios y cenarán en el cielo con el que manda y los héroes de la Biblia, a quien reza sabe todo y sabrá que lo apoyaste, acaso les pregunto, la iglesia no atacó a Moisés. Si la egipcia, la iglesia no atacó a Jesús, si la farisea y la iglesia no me negó. Si la católica y los cristianos, y todos en un mundo que dice amarme, no se preocupen, nunca he creído las oraciones, sino los actos, perdón si deben preocuparse, así que quiero mi viaje al Vaticano, con mi café, mi pizza en Nápoles, se me informen mis finanzas del Vaticano y se me entregue mi dote personal todos los años, me encargaré de que la iglesia sea miles de veces más rica y poderosa, y de que se acabe la pobreza, el hambre y la injusticia y se salve el mundo, si quieres no vuelvas a leer lo que te escribo, pero si me ayudas te pagaré con el cielo, entrega mi mensaje, soy Juan Camilo Mazo González Ruiz Urrego, descendiente de los Habsburgo quienes gobernaron toda Europa, de nobles y espíritus mágicos, descendiente de israelitas que anduvieron con Moisés, descendiente de Abraham, pariente de Salomón, familia de persas, israelitas, palestinos, turcos y reyes indígenas y si no fueras tan malvado conmigo analizarías mis genes y sabrías por qué me llaman rey, necesito que me apoyes o me abandones, pero solo ayudarme salvará al mundo y los llevará al cielo.